Argentina, la cuarentena podría causarle al país una pérdida de $1.000 millones por día. ¿Escucharon bien? $1.000 millones por día es lo que puede llegar a perder el país por la cuarentena. Pero hoy lo más importante es la salud. Por eso las medidas que anunció ayer el presidente Alberto Fernández. Vamos a saludar a la doctora Fanny Santarelli, que es la coordinadora del área departamental de salud en el departamento de Rivadavia. ¿Cómo te va, Fanny? Qué gusto escucharte. Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Muchas gracias por la nota. Bueno, ustedes son parte de este comité de emergencia que ha conformado el municipio a partir de la declaración de la emergencia sanitaria en el departamento. Así es, somos una partecita en ese comité, así es. Fanny, ¿cómo están trabajando en los centros de salud? Bueno, todos los centros de salud están trabajando normalmente en cuanto a la apertura, a los horarios de trabajo y demás. Hemos reducido a lo mejor la extensión horaria, pero todos los horarios en la mañana se están cumpliendo, están yendo los médicos, las enfermeras, los equipos de salud, que hoy hemos tenido una reunión para redistribuir un poco las especialidades que no están haciendo, supongamos, los psicólogos, a los odontólogos, que solamente están haciendo algún caso de urgencia, pero que estén reforzando al equipo de salud, sobre todo para ir haciendo el triage, que es un poco separando y analizando qué casos son urgentes y qué casos pueden ser sospechosos de coronavirus. Los centros de salud están trabajando. Lo que sí le hemos pedido a los pacientes, que esto no es un invento nuestro, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, y ha sido también las directivas que ha dado el presidente de la Nación, nuestro gobernador y el propio comité acá que encabeza el intendente. Siguiendo en esa línea, estamos diciendo que no concurran a los centros de salud si no tienen algún tipo de urgencia. ¿Para qué? Porque si la gente se cuida y se queda en la casa, se lava las manos, hace todas las medidas preventivas que ya se vienen difundiendo en todos lados, dejamos de circular en los lugares, también no sobrecargamos al sistema de salud y cuidamos a los médicos, a los enfermeros, a todo el equipo de salud que está en los lugares, con el objetivo también de preservar a aquellos que en un futuro, si la situación se agrava, estén en condiciones de, ¿cómo se llama?, de atenderlos, porque si se empieza a enfermar el equipo de salud, que ya tenemos algunas excepciones de profesionales que están en riesgo y demás, resentimos mucho más el servicio. Así que bueno, para nosotros esto es muy importante. Por ejemplo, no estamos, y esto es por orden del ministerio, no estamos haciendo los controles de niños sanos, no estamos haciendo certificados de ningún tipo, porque las escuelas muchas veces solicitan certificados o para cobrar la asignación universal, no se están haciendo certificados, que eso también lleva a que muchas mamás van con los niños y demás. A todos los pacientes que tienen cobertura social, que tengan PAMI, que tengan OSEP y demás, eviten concurrir al hospital y a los centros de salud y lo hagan a través de sus médicos de cabecera, para que le hagan las recetas, para que hagan las consultas pertinentes, de manera de ir descentralizando y que cada uno tengamos una parte de la responsabilidad que nos toca. ¿Se han incrementado las consultas en estos últimos días en los centros de salud? No, al contrario. La gente realmente en la puerta tratamos de hacer lo siguiente, tratamos de hacer lo que se llama el triage. ¿Qué significa el triage? Que le preguntamos a la gente por qué concurre al centro de salud, cuál es la dolencia que tiene. Entonces puede ser que alguna persona diga, vengo porque tengo fiebre, pero no ha tenido contacto epidemiológico con nadie de provincias periféricas o de países que son los que está circulando el virus, y esa fiebre puede ser una angina común y corriente o una gripe común y corriente. Se toman los recaudos y se les explica qué tienen que hacer o se le da la medicación específica, ¿se entiende? Entonces, en estos casos,
la gente muy prudentemente, y eso yo quiero felicitar a la población, porque no solamente con el aplauso que les agradecemos enormemente, sino también con la actitud de colaborar y cuidarnos y cuidarse. Eso es importantísimo. Así que en ese sentido las consultas han disminuido y cada uno del equipo de salud están haciendo la parte preventiva y la información que corresponde para que la gente esté al tanto de lo que está pasando. Fanny, ¿cuentan con los elementos de higiene en todos los centros de salud, que es fundamental por estos días, y también insumos que son necesarios? En primer lugar, con respecto al tema de limpieza, que es mantener los lugares, que es cloro, estamos haciendo toda la distribución, el mismo municipio, a los centros municipales, se ha encargado de hacer la distribución de todos los elementos de limpieza que se necesitan. El tema de la medicación también estamos tratando de ir abriendo y ser solidarios y redistribuyendo los centros de salud, más lo que nos manda la provincia. El tema del alcohol, fundamentalmente el alcohol lo reservamos para cuestiones muy particulares, insistimos, porque nuestro equipo se lave las manos, tenga las precauciones y tenga los barbijos en el caso que se necesite para primero ponérselo al paciente. ¿Por qué? Porque es el paciente el que puede llegar con alguna patología, tal vez no sea coronavirus, pero que podemos tener la sospecha y ponérselo al paciente. Y después contamos con algunos kits de emergencia que los estamos reservando y también estamos haciendo una compra y la provincia los está mandando, algún kit de emergencia en el caso que tengamos que hacer un traslado o el médico o la enfermera tenga que hacer un abordaje a un paciente altamente sospechoso de coronavirus. Y eso lo estamos reservando en los centros de salud, tenemos muy poquitos reservados para estas situaciones. Por ahora no han tenido ningún caso sospechoso. Hemos tenido algunos casos, muy pocos, 1 o 2 puntualmente, casos sospechosos, de alguna persona que se acercó y que comentó, he estado en contacto con un familiar o vino un familiar de Córdoba, por ejemplo, antes que ocurrieran todas estas cosas. Vos viste, Hugo, que los acontecimientos son día a día y las informaciones son día a día. Ha sido muy bueno hacer este cierre y blindarlos en este sentido, porque en la medida que circule menos el virus es mejor. Entonces, algún caso sospechoso que hemos detectado, si bueno, tiene fiebre o ha tenido un contacto indirecto, muy pocos casos lo hemos mandado para hacerse, a lo mejor ha llegado hasta asintomático. Le hemos pedido que se queden en la casa. Y por supuesto trabajamos conjuntamente con la policía para explicarle, yo te estoy hablando de los centros de salud. Sí, sí. ¿Y hoy están aislados esas personas? Sí, algunos han cumplido ya sus 14 días porque a lo mejor ya venían haciendo, o sea, asintomáticos, pero habían tenido un contacto y muy prudentemente algunos fueron a consultar. Mirá, yo estuve en San Luis, por ejemplo, estuve en San Luis hace 10 días y tengo miedo. Bueno, le hemos explicado, si completá tus días, quédate en tu casa, no sé si me entendés. Pero sospechoso, digamos, entiéndase, de aquella persona que pudo tener un cuadro de fiebre, contacto epidemiológico. Claro. Pero no hemos tenido ningún caso donde tengamos epidemiología positiva con sintomatología. No hemos tenido hasta acá, por suerte, ninguno. Fanny, te pregunto, vos que sos médica, se habla de la cuarentena, que son los 14 días de aislamiento. ¿Qué pasa? Uno hace esos 14 días de aislamiento y al día 15 sale y empieza a realizar vida normal. Si en esos 14 días que estuviste aislado, ¿qué te permitió esa cuarentena? Si tal vez en el día 15 tomás contacto con alguna persona que viene de un país de los que tienen un alto porcentaje de contagio, o con alguna persona que justamente ha tenido contacto con otra. A ver, que alguien me explique eso. A mí me queda la duda, porque todos hablamos, hacemos aislamiento, ¿es preventivo? ¿Es para evitar el contagio en esta etapa? Mire, el crecimiento de este virus en cuanto al contagio es
exponencial. ¿Qué significa? Si yo me quedo en casa, ¿sí?, reduzco la posibilidad de que si estoy con un cuadro respiratorio, que aún puede ser coronavirus, tal vez, o dentro de un proceso respiratorio como puede ser una gripe común y corriente, yo evito que se multiplique, triplique o cuadriplique en las personas más cercanas y eso se extienda. Entonces, esto de los 14 días es fundamental para evitar ese crecimiento exponencial, que significa duplicar, triplicar, cuadriplicar. Si el día 15, de acuerdo a la evaluación que pueda ir haciendo el Ministerio de Salud de la Nación, de las provincias, por eso tenemos que estar atentos a las noticias. Si nosotros, el día 15, esto continúa y no ha parado y no estamos en esta fase de meseta que decimos nosotros los médicos, que hemos logrado decir, solamente nos mantenemos con, 5.000 casos sospechosos y no tenemos virus circulando, ya hemos ganado una batalla enorme. Vamos a ver en el día 15 al 31 de marzo cómo nos hemos comportado nosotros y cómo se ha comportado las patologías. En estos 15 días seguramente van a ir apareciendo en todo el país un montón de casos que ya venían arrastrándose y que todavía no los vemos, ¿sí? ¿Se entiende, Hugo? Sí, sí. Ahora, ¿por qué son 14 días? ¿Cómo? Digo, ¿por qué son 14 días lo de aislamiento? Porque esos 14 días está demostrado que en esos 14 días hemos tenido una previa de contagio y a lo mejor a los 4 o 5 días recién aparece la sintomatología y en casos más graves se complican con cuadros respiratorios severos. ¿Se entiende? Sí. Entonces se sabe que es el periodo como de incubación, de aparición de síntomas y desarrollo de la enfermedad. Y al no haber vacunas para atacar el virus, quien tiene el virus se aísla y ¿qué debe hacer? ¿Lo medican o es solo esperar 14 días para que...? No se medica. En este momento no hay medicación salvo para la sintomatología. Sí. Por ejemplo, tengo fiebre, me bajo la temperatura, pero no hay un medicamento que ataque al virus para que el virus se muera. No sé si me entiendes. Sí, ¿sí? Entonces por eso, una persona con coronavirus la aíslan y se tiene que curar, el virus se va como vino. ¿Cómo es el tema? Claro, o sea, si una persona puede ser portadora, un portador sano, a la persona no le enferma, pero sí puede contagiar y si esa persona está inmunodeprimida o tiene algunas situaciones de riesgo, tiene más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Nosotros los médicos decimos, no se enferma el que quiere, sino el que puede. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy portador sano, estoy transportando el virus, estoy desarrollando mis propias defensas, pero contagio a una persona que no está en las mismas condiciones. Entonces, lo que nosotros estamos evitando en esta medida nacional es blindando todos los lugares para que la circulación del virus de persona a persona se reduzca lo que más se pueda y evitar que se desarrolle la enfermedad, ¿sí? El virus va a circular, pero no todos se van a enfermar y no todos se van a morir en el caso grave. Estamos evitando este contagio de persona a persona para evitar que la gente se enferme, ¿sí? Está bien. Es difícil a veces de comprenderlo porque es algo invisible, pero es difícil, pero entender que lo número uno, por eso insistimos con el lavado de manos, con el contacto de persona a persona, no lo tomemos a la ligera porque el contagio de persona a persona es muy grande. Entonces, si lo evitamos que el virus circule pero no desarrolle la enfermedad, estamos ganando una batalla enorme. Ayer veía un informe, una persona portadora del virus, en 5 días, si la persona no se aísla, contagia a 2,5 personas. En 5 días. Exactamente. Eso es lo que, por eso te digo, el crecimiento es exponencial. Si una persona contagia a 2,5 personas, esas 2,5 personas contagian a 8, 10 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso, si blindamos, evitamos que
el contagio sea cada vez más pequeño. Ahora, el día 31 se evaluará cuál es la situación. Esto yo no te lo puedo decir porque está más difícil de... Sí, y tampoco que la gente crea o se convenza que a partir del 1 de abril ya todo volverá a la normalidad. Esta es una prueba que estamos llevando adelante para contrarrestar la propagación del virus, pero probablemente tengamos que continuar en muchos casos en cuarentena para justamente evitar esa propagación. Exacto, porque la emergencia, se ha declarado la emergencia sanitaria por 1 año. Entonces no es que el virus a los 14 días va a dejar de circular. Las medidas se han ido tomando, y para mí correctamente, en la medida de cómo se han ido presentando los casos. Hay países donde rápidamente hicieron estas medidas y han tenido menos impacto en la población de que se enferme. Hay otros países que tal vez más tardíamente han empezado a tomar estas medidas y bueno, han tenido mayores consecuencias. Creo que ha sido correcto. Nosotros, en nuestro país, vos empezabas diciendo que la pérdida económica enorme que va a haber, y bueno, y esto es mundial, pero creo que la pérdida de seres humanos evitables en la medida que nosotros vamos cumpliendo la parte que nos toca es fundamental. Entonces, yo creo que estos 14 días es un panorama. El 31 veremos cómo nos hemos comportado nosotros, qué cantidad de enfermos seguramente van a crecer, la cantidad de casos sospechosos, seguramente van a aparecer muchos más positivos de los que tenemos, pero mientras ese crecimiento sea lo más bajo que se puede, el impacto que vamos a tener va a ser muy importante disminuirlo. Por eso, como decían nuestras abuelas, más vale prevenir que curar. ¿Por qué dicen en este momento las temperaturas que tenemos en el país son importantes para mitigar el virus? En general, cuando viene el frío, cuando hay bajas temperaturas y hace más frío, aparecen todos los años y en nuestro país y en todos los países enfermedades como respiratorias de la época, como en el caso de los niños, bronquitis, bronquiolitis, el chico que es asmático, el adulto que pueda tener problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Normalmente aparecen virus o bacterias que en ese momento, con el frío, aparecen mejor. Dicen, porque tampoco se conoce demasiado el comportamiento del coronavirus, pero por lo que se está viendo, dicen que el calor, digamos, disminuye la posibilidad de sobrevida de ese virus, ¿sí? En cambio, en el invierno es como que puede sobrevivir un poco mejor. Pero bueno, nos favorece que estamos todavía en esta época, que digamos, el contagio muchas veces en los lugares cuando hace frío, ¿qué hacemos? Nos encerramos en la casa, estamos con la estufa, estamos más encerrados, los ambientes están más hacinados y nos contagiamos uno a otro de gripe, ¿me entiendes? Sí. Entonces, sobre todo, nos favorece en este sentido. Pero hay países con temperaturas, o sea, cálidos, que también han tenido y están teniendo casos, o sea que menos, pero por suerte para los latinos, esto empezó en Europa y siempre después nosotros venimos con las épocas invernales posterior, ¿no? Fanny, te agradecemos mucho la atención. No hay mejor vacuna en este momento que la higiene, lavarse las manos como corresponde con agua y jabón y estar en la casa, no salir. Veo imágenes, la verdad, que me dan tristeza. Largas colas en algunos super e hipermercados. La gente alarmada, no va a haber desabastecimiento, eso está garantizado. La gente igualmente hoy ya sale, después de las medidas anunciadas anoche por el presidente, sale desesperadamente a realizar compras, como que van a cerrar los supermercados y lo que hay que evitar es justamente eso, la aglomeración de las personas. Sin embargo, bueno, no hay forma de que entendamos.
yo creo que paulatinamente, creo que estas cosas asustan y a medida que van pasando nos genera angustia, nos genera miedos. Nos pasa en el mismo sistema de salud. No creas que los médicos y el equipo de salud están tranquilos y contentos, en absoluto, porque todos tienen sus hijos, tienen su familia, tienen sus padres y también están preocupados y a veces angustiados, porque saben de la dimensión de esto, en el caso de un crecimiento que no lo podamos controlar. Entonces, mi mayor recomendación a la población, que no concurran a los centros de salud van a estar abiertos en los horarios que ellos conocen, pero que no concurran a los centros de salud, que no hagan largas colas en el hospital, donde los directivos del hospital han tomado medidas muy correctas para ir separando y trasladando a los pacientes. Que no vayan al centro de salud por cosas, por ejemplo, algún paciente mío de PAMI me dice, doctora, me va a hacer los análisis para el colesterol. No es momento para ver el colesterol, ¿se entiende? No es porque no sea una cosa importante, pero estamos con una urgencia. Entonces, tranquilidad, quedarse en la casa, cumplir estas normas, lavarse las manos. Es increíble que si esto se cumple, lo que realmente cada uno de los habitantes podemos hacer en prevención. No crean que es menor quedarse en la casa, no crean que es menor lavarse las manos. Esto es una tarea realmente de todos, o sea que ustedes difundan hasta que la gente que está con miedo, cree que va a haber desabastecimiento, empiece a tomar precauciones, esté tranquila, que van a poder ir a la farmacia, que van a buscar los medicamentos, así que tranquilo. Y que no compren medicamentos que piensan pueden evitar el contagio. No hay nada hoy que te pueda... Y otra cosa, sobre todo, que no se aprovechen de algunos vivos, que se aprovechan de estas circunstancias, que se manejen con la comunicación oficial. Están las páginas del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, esas cadenas de WhatsApp, realmente de comentarios alarmistas, que un audio, que el doctor, que la doctora... A ver, el 80% son mentiras. Entonces, por favor, manejarse con las páginas oficiales. La radio, por eso es importante la comunicación que ustedes tienen, la comunicación que hacen en los noticieros, ahí sabemos la cantidad de casos, cómo se comportan. A nosotros en el día a día no nos interesa cuántos casos, sino qué medidas estamos tomando en lo inmediato. Después llega la noche y decimos, pucha, mira, lo vemos por una cuestión de estadística, ¿se entiende? Sí. Pero lo más importante es lo que cada uno de nosotros puede hacer en su casa. Fanny, que tengas buen día, gracias. Gracias a vos, Hugo. Hasta luego. Hasta luego. Fanny Santarelli es la coordinadora del área departamental de salud. Me mandan un mensaje y me dicen, muy bien por la policía, recién en la plaza departamental había gente caminando, se acercaron respetuosamente los efectivos de la policía, les preguntaron qué hacían y les sugirieron que se trasladaran a sus hogares. Quienes no cumplan con el aislamiento obligatorio van a ser detenidos. Ya lo advirtió el presidente. ¿Sí? Contundente en las declaraciones. Por eso, solo salgan si tienen que ir a la farmacia, al supermercado, pero no al supermercado pensando de que van a quedarse sin alimentos. Está garantizado el abastecimiento, por eso es que el transporte de alimentos es uno de los puntos de excepción en estas medidas que anunció el presidente.